Ya, ahora empezamos. ¿Ya? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Ya, ahora sí, sin parar. Chuzo, se me movió. ¿Qué? ¿Pasaste tú la mano ahí? No, dijiste, usted tiene la costumbre de tocar. Uy, ¿a dónde se me fue el nuche? Chuzo, madre mía. No, es que, ¿no ves dónde está? Nucher ya se me fue, ya se me perdió. Mierda. Ay, madre. No sé, yo. Espérate, mi amor. No, stop share yo creo que. Ah, ya, ahí está. Ya pregunta si te oye. ¿Sí me oyen? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora, sí se le escucha. ¿Y si ven el... También se ve. Sí. Ya, Sí, doctora, también se ve. ok. Modificaciones locales sistémicas. Entonces vamos a continuar. El sistema reproductor, como ya les indiqué, pues es uno de los sistemas y órganos que más cambian durante el embarazo porque va a crecer enormemente el útero. La vagina también aumenta de tamaño, al igual que las cantidades de flujo vaginal. Las mamas también tienen un importante cambio en el aumento, la vascularización, el pezón, la areola aumenta de tamaño y se vuelven un poco más oscuros. Todo en la mujer va cambiando. La piel de la paciente también experimenta varios cambios durante el embarazo. Aparecen estrías del embarazo, ¿no? En la barriga, porque se estira tanto, pues entonces se van rompiendo el elástico de la piel. Entonces, unas tienen más elástico, más colágeno, no producen estría, pero la gran cantidad de las mujeres van a hacer estrías, que suelen permanecer después del embarazo por ever and ever, toda la vida. Ya no van a tener un vientre plano ni suave. Van a tener un vientre colgante y con estrías. El ombligo tiende a desaparecer y aparece la línea media alba, o también se llama nigra, ¿no? Porque aparece una línea que se oscurece desde el pubis hasta arriba, ¿no? Toda la línea media, ¿ya? Va a aparecer una línea que se llama línea media alba o nigra. En la cara puede aparecer cloasma, es una imagen como que si fueran lunares o se oscurece la cara. Hay mujeres que les tienen como unas alas de mariposa y eso se llama cloasma, producto del embarazo, ¿sí? Pueden aparecer arañas vasculares en las piernas o varices también, ¿ya? Y las palmas y las plantas de los pies están enrojecidas y tumefactas, ¿no? A veces la paciente dice, me queman los pies o las manos, pero es por los cambios hormonales que tienen durante el embarazo. El sistema musculoesquelético aumenta aquí lo más importante es que aumenta la curvatura de la columna vertebral y produce dolor de espalda en las pacientes, ¿no? Porque la columna se va hacia adelante, se encurva por el peso del útero. Entonces, trata de equilibrarse la paciente haciendo una columna hacia adelante. Por eso es que va a tener dolores de espalda.
la pelvis aumenta su flexibilidad por la relaxina, por la hormona relaxina. El sistema circulatorio aumenta el volumen sanguíneo, pero uno de sus células, ¿ya? Pero no de sus células, perdón. Aumentan volumen, pero no aumentan sus células, lo que produce la anemia fisiológica del embarazo, ¿ya? Porque no aumenta el volumen sanguíneo, más bien va bajando. Por eso es que a la paciente hay que darle hierro. Más adelante vamos a ver esto en la parte nutricional. El corazón aumenta ligeramente de tamaño y modifica un poco el ángulo, ¿ya? Más o menos 45 grados, gira un poquito el corazón. Un 75% más o menos aumenta de tamaño. Se modifica la posición cardíaca, ¿ya? Y suele aumentar el pulso y disminuir la presión arterial. El sistema respiratorio aumenta el consumo de oxígeno y el diafragma asciende, porque eso va aumentando el útero y entonces el diafragma va ascendiendo. Y la paciente va a sentir sensación de falta de aire. Suele aparecer congestión nasal debido al aumento del flujo venoso en las mucosas. El sistema renal. Los riñones y los ureteres suelen aumentar de tamaño. Hay mayor incidencia de infección de vías urinarias. Por ese motivo, aumenta la producción de orina y aumenta el número de micción. Si más frecuente, la mujer va a ir al baño. El sistema digestivo. Hay modificación del apetito. La paciente, por lo general, tiene más apetito y come varias veces al día. Normalmente se le dice a la paciente, come en porciones pequeñas y 6 veces al día, ¿sí? Para que no sienta esa sensación de hambre. Aparecen náuseas y vómitos, por lo general, en el primer trimestre y son matutinos. ¿Por qué? Por el efecto de la beta-gonadotrofinas coriónicas. Las encías suelen sangrar y se produce una gingivitis, épulis se llama, ¿ya? Gingivitis del embarazo. Las odontólogas, cuando van, si ven una gingivitis muy severa, hay que mandarlas de donde el odontólogo para que las controle. Suele aparecer los ácidos gástricos y aumenta de gases por el enlentecimiento de la digestión. Se vuelve más lenta, por eso hay más acidez gástrica, ¿ya? Y aumento de los gases. Con disminución del tono del esófago y de los intestinos. Por lo tanto, se vuelve más enlentecimiento de la digestión. Es frecuente el estreñimiento en las embarazadas y es frecuente la aparición de hemorroides, ¿no? El sistema endocrino, las hipófisis aumentan de tamaño hasta un 135%. Miren ustedes la hipófisis. Por efecto de los estrógenos y la prolactina, ¿ya? Aumentan la hormona de crecimiento a las 17 semanas por la producción de la placenta y suele normalizarse después del parto. Aumento moderado de la tiroide por hiperplasia glandular. Se produce una ligera hiperplasia glandular. Aumenta la síntesis de hormona tiroides del 40 a 100%.
aumenta la necesidad del yodo. Las hormonas paratiroideas aumentan si disminuye la contracción plasmática del calcio y magnesio. Perdón, la concentración. ¿Ya? Las hormonas paratiroideas aumentan si disminuye la concentración plasmática de calcio y magnesio. Es decir, si nosotros encontramos hormonas paratiroides aumentadas, es porque está disminuida la concentración de calcio y magnesio. Por eso tenemos que darle a la paciente, y ahora viene calcio con magnesio, redoxón con zinc, ¿sí? Magnesil se llama unas tabletas que se les da a las embarazadas ahora, ¿ya? Magnesil. Bueno, esto se ha encontrado ahora, pues, que avanzan con las ciencias y los fenómenos descritos ahora último, pues, durante el embarazo, y la nutrición son muy importantes. Bueno, hasta aquí nosotros tenemos esta diapositiva y continuamos con la siguiente clase. ¿Sí la están viendo, no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, aquí nosotros seguimos con las clases. Aquí, esto de aquí es el tema del líquido amniótico, ¿ya? El líquido amniótico, como dice aquí el tema, es un líquido, ¿sí? Que lo va a formar la mujer mismo a través de su filtrado de sangre, a través de la placenta, que va a filtrar la sangre, y se va a formar, pues, el líquido amniótico. Ahí tenemos un diagrama, pues, de saco de amniótico. Doctora. El líquido. Doctora, no se ven las diapositivas, están todavía las anteriores de la multiplicación. Ah, ok. ¿Allí? ¿Ya la están viendo? Sí, sí. Ya, tema del líquido amniótico. Entonces hay que salir y volver a entrar. Ya, entonces allí nosotros tenemos el cordón umbilical y la placenta. La fuente de producción y metabolismo del líquido amniótico. Generalidades. El aspecto físico es claro o ligeramente opaco, dependiendo, pues, de la cantidad de células que se desprenden de la piel del bebé. Cuando el bebé está estresado, porque la madre está estresada, el bebé hace a veces hasta popó o se desprenden más células de la piel y se vuelve un poco turbio, por eso es que le ponen como opaco, ¿no? Ayer leía un artículo donde decía que a partir de los 5 meses en adelante, 6 meses, estamos hablando de 24 semanas en adelante, el bebé ya siente, llora, ríe, está tranquilo. Mientras la madre esté tranquilo, el bebé está tranquilo. Pero si la madre está viviendo una angustia en su vida, el bebé está angustiado, ¿sí? El bebé, la mamá llora, el bebé llora. Eso lo acabé de leer, recién ahora. Entonces eso es lo que se ha investigado ahora último, ¿ya? Así que por eso es que hay que la mamá indicarle, pues, que siempre estén en un ambiente relajado, ¿ya? Pero ustedes van a tratar con gente de clase media para abajo, donde les falta de todo. Y justamente falta más es la educación de la gente con la cuestión del trato a la mujer gestante. Entonces, el aspecto físico es claro o ligeramente opaco.
Tiene un olor semejante al hipoclorito de sodio, ¿sí? La densidad es 1007 y el pH alcalino de 7.4. Función. ¿Cuáles son las funciones del líquido amniótico? Permite los movimientos fetales. Protege al feto contra traumatismos externos. ¿Sí? Un golpe, una caída de la paciente, ¿ya? Eso hace que el líquido lo proteja. Inclusive en un accidente, muchas veces se salva el bebé por las membranas que son fuertes y lo contienen, ¿no? Y no hay pérdida de líquido. Impide la compresión del cordón umbilical, Facilita la acomodación fetal. Produce una distribución regular de la fuerza uterina sobre el producto durante la gestación. La fuente de producción. De la primera a la octava semana, un trasludado de plasta materno a través del amnios puede existir líquido amniótico sin embrión. Es un exudado, ¿sí? A través, pues, del plasma materno, perdón, ahí está mal escrito. Plasma materno, ¿sí? El plasma materno atraviesa, pues, la parte del corión frondoso, donde se está formando, y va a formar parte del líquido amniótico sin haber embrión. De 10 a 18 semanas, su origen estaría fundamentalmente en el trasudado de líquido intersticial fetal a través de la piel inmadura, que es muy fina en estos momentos, ¿sí? Es decir, de 1 semana a 8 es el plasma materno, trasudado del plasma materno. De 10 a 18 semanas, su origen estaría fundamentalmente en el trasudado del líquido intersticial fetal a través de la piel del bebé que es inmadura en este momento, ¿ya? Y más de las 18 semanas, el desarrollo fetal determina un engrosamiento y queratinización cutáneo que va a impedir la trasudación a su nivel. Y a la vez que se inicia la función de diversos órganos fetales como el riñón, ¿sí? Y pulmones, que son ahora fuentes de producción de líquido amniótico. Es decir, después de las 18 semanas, ya el bebé ya no va a formar a través de su piel, que es inmadura, sino que después de las 18 ya va a ser el que lleva el control del líquido amniótico a través de los riñones y los pulmones para la producción del líquido amniótico. ¿Cómo se va a regular el líquido amniótico? ¿Sí? Diuresis fetal, fluidos traqueales y trasudado. ¿Ya? La vía transmembranosa de la placenta va a hacer que pase las placas coriónicas, ¿sí? Y el amnio, la sangre materna, a través de esto, que es como un filtro la membrana, y va también a pasar la sangre materna, ¿sí? A través del cordón, y el bebé va a ver la secreción de líquido pulmonar, secreciones oronasales, va a hacer la deglución a través también de la piel de menos de 18 semanas, ¿sí? La orina fetal, y de esta manera va a producirse el líquido amniótico, ¿ya? La placenta, obviamente, va a entrar la sangre materna, va al cordón, va al feto, y el feto, a través de las secreciones, tanto gástrica como pulmonar y renal, va a formar líquido amniótico. El líquido amniótico, pues, depende de 3 factores. Movimiento de agua y solutos en el interior y a través de las membranas.
regulación fisiológica fetal de los flujos de producción de orina y deglución, e influencia materna sobre el intercambio transplacentario de líquidos. Por eso es que cuando nosotros tenemos un poco bajo el líquido amniótico, medimos el líquido amniótico, ¿sí? Le decimos a la paciente si está bajo, señora, tome más agua, ¿sí? Tome agua de coco, le decimos, ¿ya? Tome más agua. El volumen no permanece estable, siempre es un cambio. En la semana 14, nosotros tenemos 100 ml. En la semana 20, aumenta hasta 400 ml. En la semana 25, alcanza 600 ml. Y en la semana entre 32 a 34, alcanza 1000 ml. A partir de allí empieza a descender, ¿sí? La semana 40, es decir, a partir del 34 en adelante, va a comenzar a descender, no va a comenzar a aumentar, ¿ya? Si tenemos una semana 40, se reduce del 20% de líquido. En la semana 42 reduce a la mitad. Y en la semana 44 se reduce al 85%. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente la cantidad que debe de haber en un líquido, en la toma del líquido amniótico, ¿no? El flujo a través transmembranoso, 10 ml por día. Miren ustedes, el flujo transmembranoso es 10 ml por día. El paso a través de las placas coriónicas, ¿ya? La sangre materna, ¿ok? Tenemos nosotros la orina fetal, que va a producir de 800 a 1000 mililitros por día, ¿sí? La orina fetal. La deglución, 500 ml por día, secreciones nasales. Secreción de líquido pulmonar, 170 ml por día, ¿sí? Y el líquido amniótico va pues de 10 ml, de 800 ml por día. Y la presión es de 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces nosotros todo esto tenemos que tener en cuenta. Ahora, cuando nosotros vamos a tomar las medidas del líquido amniótico por ecografía, no las ponemos con ml, sino que las ponemos en centímetros o centímetros cúbicos, ¿sí? Porque vamos a medir como el volumen del líquido amniótico, y ahí es diferente, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a medir, nosotros hacemos una cruz en medio de la barriga, ¿sí? Que va desde el apéndice sifoide hasta el pube imaginaria, y una cruz que atraviesa a través del ombligo. Entonces hacemos 4 cuadrantes, medimos por ecografía. ¿Sí? Cuadrantes, 2 cuadrantes superiores y 2 cuadrantes inferiores. Cuando estamos midiendo, vamos a hacer una medida longitudinal en cada cuadrante, de arriba a abajo. Entonces, cada cuadrante nos va a dar alrededor de lo normal, que son 8 centímetros aproximadamente, entre 5 a 8 centímetros, ¿ya? Que tiene que tener este bolsillo, así se llama, el bolsillo en ecografía de líquido amniótico. Si nosotros medimos 8 centímetros, 8 por 4, 32, ¿verdad? Está bien, o sea, hasta demasiado hay. Normalmente nosotros tenemos que medir los 5 por 4, 20. 5 centímetros es más o menos lo normal que debe medir cada bolsillo que tomamos. Porque hasta 20, en unos dicen hasta 22 es normal en el líquido amniótico en la paciente. Si ya nosotros medimos más de 22 centímetros cúbicos o centímetros, ya nosotros podemos valorar que hay un polidramnio leve o un polidramnio severo,
que sería una suma de todos los bolsillos más de 25, ponle. Eso ya es grave. Esto lo vamos a ver más adelante. Las funciones e importancia del líquido amniótico. Ahí tenemos las funciones del líquido amniótico. Ya vimos nosotros algo. Proteger al feto, es una barrera de infección, permite su desarrollo músculo-esquelético y movimiento, claro, porque el bebé está en un líquido como está ustedes en la piscina. Él se siente en una piscina y entonces está siempre nadando, moviendo las piernas y los brazos, y eso permite el desarrollo músculo-esquelético. Amortigua los traumatismos, conserva la temperatura, mínima función nutritiva, factores de crecimiento epidérmicos como el factor de transformación del crecimiento. La ingestión en este líquido hace el tubo digestivo y su inhalación a los pulmones promueve el crecimiento y la diferenciación de estos tejidos. Diagnóstico del estado fetal, es decir, ¿por qué? Porque si yo estoy tomando poco líquido amniótico en la ecografía, no está bien el bebé, ¿ya? No está bien. Otras funciones que tenemos es identificación del surfactante para valorar la madurez pulmonar, estudios genéticos de las células descamadas para determinar en forma precoz alteraciones genéticas del feto. Es decir, que nosotros, si tomamos alrededor de 5 a 10 centímetros, vamos a ver si el bebé, dos cosas podemos hacer: alteraciones genéticas, es decir, mandamos a una parte genética, eso se hace entre las 16 y 18 semanas por punción amniocentesis. Y la otra es para ver si ya están maduros los pulmones, ¿no? Pero eso se hace ya a partir de las 38 o 39 semanas. En realidad yo nunca hago eso. Yo solamente veo por ecografía, perdón, si la placenta está madura, veo el líquido, ¿sí? Y si hay poquito líquido, ya, y la placenta madura, digo, sácalo. Ya sácalo porque ya no va a aguantar más ese bebé, ¿sí? Entonces, realmente con la ecografía, pues, nosotros nos ayudamos muchísimo con eso. ¿Se puede administrar medicamento al feto por esta vía? Claro que sí. Pero un ratito, si se me va a acabar. Uy, ahí está, espérense. Ay, es que no me muevo rápido yo, me muevo lento. Ya, ok, ahora sí. La presión hidráulica que ejerce el líquido amniótico durante el trabajo de parto favorece la dilatación cervical para el nacimiento del producto. La presencia de células madres no embrionarias en el líquido amniótico junto con las del cordón umbilical pueden tener indicaciones terapéuticas en los trasplantes, anemia plástica, leucemia y obtener células específicas en cultivo de tejido y órganos. ¿Sí? Entonces esto también es muy importante cuando nosotros
cogemos parte del líquido amniótico. Hay enfermedades o procesos en la cual nosotros nos ponemos muy atentos y nos preocupamos cuando existe un aumento del líquido amniótico. ¿Y cómo se llama? Se llama polidramnios. El aumento del líquido amniótico se llama polidramnios. ¿Cuándo se producen estos polidramnios? Polidramnios, pues, el 60% son idiopáticos, es decir, no lo sabemos por qué diablo se produce el aumento del agua, del líquido amniótico. ¿Okay? Entonces, el 60% son idiopáticos. Gracias a Dios. No hay ninguna etiología demostrable. No hay ninguna etiología fisiológica demostrable. También un 20% es por malformaciones fetales, como el defecto abierto del tubo neural, ¿sí? Como anencefalia, espina bífida, etc. Ustedes ven ahí un niño que le falta la mitad de la cabeza y al otro lado ven una espina bífida, ¿no? Un meningocelio. La etiología, malformaciones, pueden ser malformaciones digestivas o cardiopatías digestivas. Acuérdense que la gran cantidad de líquido amniótico está formada por el feto. Entonces, si en el feto tenemos malformaciones digestivas, como atresia esofágica, va a haber polidramnio, ¿sí? Cardiopatías congénitas destacan los arcos aórticos y la transposición de grandes vasos. Si tenemos transposición de grandes vasos, que ya lo podemos detectar, ¿ya? Va a haber polidramnio. Otra clase de enfermedades en la mujer que va a haber polidramnio es la diabetes materno mal compensada, ¿no? Una mujer diabética mal compensada va a aumentar el líquido amniótico. También tenemos la isoinmunización RH, es decir, que no son compatibles, provoca a un anasarca fetal asociado a hidramnios, ¿ya? La isoinmunización de RH. El embarazo gemelar monocoriónico, ¿sí? Producen polidramnio. La transfusión interfetal provoca un polidramnio en el feto transfundido, ¿ya? Entonces estamos hablando de un embarazo gemelar monocorial. Acuérdense que hay embarazo gemelar bicorial. Los embarazos gemelares bicoriales no tienen este tipo de problemas. En la clínica aguda, dice, parece que de forma brusca, entre 20 a 24 semanas, ¿ah? No es inmediato, ¿sí? Aparece en forma brusca entre 20 y 24 semanas. Gran distensión con dolor abdominal, acompañado de síntomas de compresión, trastornos circulatorios con circulaciones colaterales en la mitad inferior del organismo materno, edema de miembros inferiores, vulva y abdomen que van a aparecer aumentados, van a aparecer náusea y vómito, e inclusive distia por la compresión sobre el diafragma. Se produce rápidamente la parte pretérmino. Perdón, el parto, estoy leyendo mal. El parto pretérmino. Es decir, si está aumentado el abdomen, se va a adelantar el parto. Con muerte fetal o neonatal, pero no suelen presentar malformaciones, ¿sí? Cuando hay un polidramnio enorme, ¿sí? Es posible que el bebé fallezca. Es posible que el bebé fallezca. Eso es agudo. Cuando es crónico, en la más frecuente, que es la más frecuente, es el tipo de hidramnio asociado a malformaciones fetales. Se instaura progresiva y solapadamente desde la semana 24, generalmente ya por encima de los 28.
presenta una clínica parecida a la afección aguda, pero de menor intensidad y más paulatina, aunque puede llegar a ser grave también. Ahí tenemos un polidramnio de una joven africana, ¿ya? Tremendo polidramnio, ¿sí? Y pues eso está en todos los libros de obstetricia, creo. Complicaciones. Va a adelantarse el parto. Parto pretérmino. Es el riesgo más importante de estas problemas, ¿ya? Rotura prematura de membrana, por supuesto. Hay rotura porque ya no aguanta más y tan grande que está, pues se va a romper la membrana, es como una vejiga, ¿sí? Que tiene una capacidad, ¿ya? Y tú le quieres meter más agua, pues se va a romper. A su vez, entraña riesgo de abruptos placentarios, es decir, del desprendimiento abrupto de la placenta y de prolapsos de cordón. Entonces, es a veces muy grave. Y puede haber hemorragia postparto por atonía uterina debido a la sobredistensión uterina previa. ¿Ya? Ahí vemos por ecografía unas imágenes que he puesto, ¿sí? Donde nosotros vemos la gran cantidad, eso negro que ustedes ven allí es el líquido amniótico, ¿sí? Ecografía de una paciente con marcado polidramnio, ¿sí? La placenta se afina a medida que el útero se expande debido al mayor volumen del líquido amniótico, ¿no? Acá tenemos un diagnóstico subjetivo de polidramnio que se observa prácticamente toda la pantalla ocupada por el líquido amniótico con escasa visualización de las partes fetales. Porque se le ve algo por allí, ¿no? Ahí hay un brazo, un codo, ¿ya? Esto es práctica, práctica a través del Zoom. Conservador. ¿Qué le podemos decir nosotros a la paciente? Un tratamiento conservador, ¿ya? ¿Qué le vamos a decir? Reposo, indometacina, que es un producto de corticoide, pero no lo podemos usar después de las 32 semanas porque si no, cierra el conducto arteriovenoso y eso es malo para el bebé. Restricción de agua y sodio, la paciente no puede estar tomando mucha agua, ¿ya? Y sal, disminuir. Se le pueden dar diuréticos y se puede hacer una amniocentesis, es decir, ahí está una aguja y la van a introducir para sacar líquido amniótico, ¿no? Se puede sacar hasta 500 ml de líquido, ¿ya? Ahí vemos la aguja, va a atravesar la piel, la pared abdominal, la pared uterina y las bolsas. Podemos hacer eso. Eso sí se hace en la maternidad Pulson cuando tenemos demasiado líquido. Se hace una extracción de líquido, ¿no? Que puede ser 500 ml por día para no sacarlo, de una, porque si no puede haber alteraciones cardíacas en el bebé y en la madre también. La otra patología es oligohidramnios, ¿ya? Oligohidramnio, que es poli mucho, oligo poco. Entonces, el oligohidramnio, ¿sí? La frecuencia es menor al 5% de las gestaciones, excepto en las gestaciones posteriores, ¿sí? Por lo general, pues, mayor de 42 semanas, en la que se convierten, es muy frecuente. Si tiene más de 41, 42 semanas, pues ya casi no vamos a tener líquido, porque el bebé, pues, ya tiene que nacer. El concepto consiste en la disminución del líquido amniótico por debajo de lo que es normal para la edad gestacional. Existencia
menos de 500 ml de líquido amniótico a término después del segundo trimestre. ¿Sí? La dificultad de concretar clínicamente el oligohidramnio en la práctica, pues no existe ninguna sintomatología de presunción. Hace que el diagnóstico se realice mediante la ecografía. Lo mismo del polidramio, ¿no? Nosotros sí tenemos sospecha porque está demasiado distendida la barriga y entonces no sentimos la parte fetal. Por eso estamos sospechando que hay mucho líquido y la mandamos a hacer una ecografía a la paciente. Y en definitiva, pues el diagnóstico se va a realizar mediante la ecografía. A diferencia del hidramnio, tener un exceso de líquido amniótico, no existe posibilidad de resolución espontánea, como en el caso de oligoamnios. Ahí nosotros tenemos la etiología, gestación posttérmino, tratamiento farmacológico, tratamiento con antiinflamatorios o hipotensores, rotura prematura de las membranas, malformaciones urológicas, agenesia renal bilateral, obstrucción vías urinarias. Esto es etiología del oligohidramnio. ¿Ah? Insuficiencia placentaria, que podría ser también causas maternas e idiopáticas. ¿Ya? Aquí en la insuficiencia útero-placentario, nosotros vamos a ver un síndrome hipertensivo, en el síndrome antifosfolipídicos y en los pacientes que usan indometacina y la ECA. Ya. Eso es como etiología, ¿no? Podemos también ver en embarazos múltiples, en las alteraciones placentarias o en un embarazo post-término, es decir, ya debería haber nacido el 14 y está en 18, o nació ya haber nacido el 9 y va por el día 18. ¿Ya? Entonces eso también puede ser. En la clínica, pues, como nosotros, miren, ahí está el obstetra examinando el abdomen, ¿ya? La paciente tiene malestar al movimiento fetal, le duele cuando se mueve, hay reducción de los movimientos fetales, la sensibilidad uterina a la palpación, es decir, que usted le está examinando con las maniobras de Leopold y la paciente siente molestia, está más sensible. Tamaño uterino menor para la edad gestacional. ¿Ah? Es decir, la paciente tiene 28 semanas y parece de 5 meses, de 22 semanas. ¿Ya? Facilidad para palpar las partes fetales. Es decir, usted siente muy claramente las partes del feto. No hay líquido, pues, no está el colchoncito. Desaceleraciones variables por compresión funicular, es decir, se desacelera, es decir, el latido cardíaco del bebé va a aumentar o a disminuir, porque como no hay líquido, el bebé tiene menos espacio y puede haber compresión del cordón con la pierna, con la cabeza, ¿sí? Con el brazo, con el hombro, etc. Complicaciones. ¿Qué complicaciones nosotros podemos tener con polidramnio? Insuficiencia placentaria, ¿sí? E hipoxia en el feto por compresión del cordón umbilical. Eso es lo más importante. Lo que más puede pasar es la compresión del cordón cuando nosotros tenemos... Entonces, eso es lo más peligroso, ¿ok? Lo más peligroso es que se me sale. ¿Ya? Si detectas oligohidramnio en la primera mitad del embarazo, la complicación pueden ser más graves, que incluyen la compresión de los órganos fetales, ¿ya? Resultado en defecto
del nacimiento. Un aumento de la probabilidad de un aborto espontáneo o un parto prematuro o parto mortinato. Se detecta el oligoamnio en la segunda mitad del embarazo. Las complicaciones pueden incluir la restricción del crecimiento intrauterino. Si no tenemos suficiente líquido, ya no me haga más fuerte. La restricción del crecimiento va a aumentar. El parto prematuro va a haber. Las complicaciones del parto, tales como la compresión del cordón, el líquido manchado con meconio y un parto por cesárea. Todo eso son complicaciones. Entonces, cuando yo veo que hay poco líquido, yo le doy inmediatamente, le doy la alarma a la paciente y reporto oligoamnio leve, moderado o severo, dependiendo la cantidad que está. Pero siempre es por ecografía que se va a reportar esto. ¿Ya? La altura uterina menor a la esperada para la edad gestacional. Nosotros vamos a ver eso. El ILA menor a 5 centímetros por ecografía. Esto ya es una insuficiencia del líquido amniótico severa, si nosotros tenemos menos de 5 centímetros en ecografía. El Doppler, insuficiencia placentaria, que va a haber, nosotros tenemos que hacer un Doppler y obviamente va a estar alterado el Doppler. El perfil biofísico también va a estar alterado. Más adelante vamos a ver qué significa esto, perfil biofísico, que son varios factores que se hacen con el perfil biofísico, ¿no? La respiración, la actividad de los brazos, ¿no? El movimiento del bebé, ¿ya? El salto que pueden dar los niños, ¿ya? Eso es en el perfil biofísico. La detección de las malas formaciones renales que nosotros podemos tener como polidramnio. Perdón, oligohidramnio. Estamos en oligohidramnio. Las transductores de ultrasonido son totalmente inofensivos por las ondas ecográficas. Ahí nosotros tenemos una clasificación. Nosotros tenemos una clasificación, por ejemplo, de 8 a 18. El índice de líquido amniótico se llama de Pellan. ¿Ah? Ese es el nombre. De 8 a 18. Eso es por ecografía. De 8 a 18 es normal. De 6 a 7, oligoamnio leve. De 4 a 5, oligoamnio moderado. ¿Ya? Y de 0 a 3, oligoamnio severo. Es decir, que yo voy a encontrar solo un solo cuadrado con apenas 3 centímetros de líquido, ¿ya? Y eso es severo, ¿ok? ¿Está Amando? Sí. Tenga. Bueno, lo dejo acá. El tratamiento. Bueno, esto simplemente es como medidas de salvataje que se hacen los tratamientos ya en el último trimestre. ¿Ah? Cuando ha habido una fístula amniótica, entonces nosotros tenemos muy poquitito, ¿sí? Como para salvar a la paciente. Pero cuando nosotros tenemos un oligohidramnio, en la cual vemos 8 centímetros, ¿sí? Y ya tenemos como 36 semanas, 37, la mandamos a la paciente de control ecográfico exhaustivo a beber mucha agua de coco, o le ponemos un suerito, 2, 3 sueros, o 2 sueros, o un suero de solución fisiológica, ¿ya? Reposo parcial o absoluto, dependiendo, ¿sí? El diagnóstico ecográfico e investigaciones etiológicas. Ecografía, estudio del bienestar fetal.
preparar un eventual parto pretérmino, y entonces si nosotros pensamos que se va a venir antes, tenemos que madurar los pulmones con corticoides, ¿sí? Si es posttérmino e insuficiencia placentaria, finalizar la gestación, obviamente, ¿ya? Ya los tratamientos de reposición, pues, de la madre, ya no van a hacer más que eso, lo que acabo de mencionar. La iatrogénico, eliminar medicación, por ejemplo. Malformaciones según el tipo y severidad, dependiendo, ¿no? Tratamiento intrauterino, intravenoso, amnioinfusión, que podríamos también ponerla para mejorar el diagnóstico y evitar la compresión y diluir un poco el meconio, ¿no? A veces llegamos a ese tipo de tratamiento de salvataje del paciente, ¿no? Poniendo una amnioinfusión, que es solución salina tibia que se va a poner, ¿ya? Ahí tenemos la amnioinfusión. Se considera que el frasco, si esta administración más o menos, que fracasó, o sea, si la paciente no recupera, pues fue un fracaso. Y entonces llegamos a la amnioinfusión, que realmente pues yo nunca la he usado, no sé si en los hospitales lo usarán, creo que no, pero se las estoy mencionando porque si van afuera del país, tal vez lo puedan hacer. De 800 de solución, no se resuelve el patrón de desaceleración. Apaga el micrófono, por favor. Hola. ¿Ya? Sí, al poner nosotros 1 litro normal de solución salina, no resuelve el patrón de desaceleración, entonces ya se termina de interrumpir el embarazo. ¿Cuándo vamos a hacer amnioinfusión? Cuando hay desaceleraciones. ¿Qué significa desaceleraciones? Significa que el bebé comienza a tener arritmias cardíacas, ¿ya? Taquirmias, taquicardias, bradicardias, sube el latido cardíaco cuando el útero se relaja, ¿ya? Y cuando el útero se contrae, casi se va al 100% de la taquicardia y no se recupera cuando se relaja, ¿ya? Entonces, el útero se relaja, el bebé tiene que recuperarse, ¿verdad? Entonces, pero no se recupera. En este caso, va la amnioinfusión por las desaceleraciones. ¿Y el procedimiento cuál va a ser? Se coloca un catéter de presión interna, ahí ustedes ven a través del canal cervical, ¿ya? Se introduce, ¿sí? Y de presión interna doble vía, el tono basal debe ser menor a 15 milímetros de mercurio. Iniciar con un bolo de 250 ml en 20 a 30 minutos. Continuar a un ritmo de 10 a 20 ml por minuto hasta alcanzar un 600 ml o resolución de desaceleración. Es decir, si ya entraron 600, el bebé se tranquilizó porque hay líquido, ¿sí? Esto aquí se hace cuando hay una fístula amniótica o una ruptura de las membranas. Allí. ¿Ya? Diagnóstico ecográfico e investigación y etiología. En la ecografía, nosotros podemos ver el estudio del bienestar fetal. Preparar un eventual parto predeterminado. Me fui para arriba, creo.
Aquí estamos. Ya, me está viendo para arriba. Entonces, esa sería pues la amnioinfusión que les quería demostrar, que tal vez les han de preguntar cuando estén en el internado. Bueno, ya se los dimos, ¿sí? Aunque eso no está en el sílabo, pero a mí me pareció interesante enseñárselo, ¿ya? ¿Usted ha realizado alguna vez eso, doctor? No, nunca. Yo los maduro y ya están poco líquidos y están de 34, 35 semanas, no mejoran el líquido, no reponen, entonces lo saco al bebé, los maduro y los saco. Porque se les va o se rompieron, hay fístula, en el reposo no mejora, porque a veces con el reposo y con la progesterona se tapa el pequeño orificio que es del porte de una punta de aguja, se puede mejorar. Pero ya cuando es un caliche de más de 5 milímetros, bien difícil que se recupere. Ahí se rompió la membrana. Entonces, cuando tiene una rotura prematura de membrana, es difícil. Eso se hace en los hospitales que son cuarto nivel, ¿sí? En la cual tienen listo, preparado todo el quirófano. Es decir, es para decir que van a hacer todo lo posible para ver si el bebé llega a parto normal, ¿ya? Pero yo no he visto un bebé que llegue a parto normal con eso. Todos se terminan en cesárea. Todos terminan en cesárea. Entonces ya tenemos la placenta, líquido amniótico que acabamos de ver. ¿Ya vimos la placenta? No. Vamos ahora a hacer el estudio de la placenta. ¿Qué horas son? Sí, alcanzamos. En la unidad, pues, aquí tenemos la unidad, pues, de la placenta, es el desarrollo placentario, aspecto macro y microscópico, clasificación y unidad feto-placentaria. El desarrollo placentario, como ustedes saben, es la prelacunar, la lacunar y las vellosidades. Acuérdense que la prelacunar es de 6 a 8 días, ¿sí? Diferenciación entre el citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. Ahí pueden ver mejor. ¿Ya? ¿Sí están viendo? Sí. De la placenta. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora, sí está bien. Ok. Y luego vamos a ver, pues, que va a cambiar del periodo prelacunar al periodo lacunar, que es entre los 8 y 13 días, ¿sí? Y la capa trofoblástica se va llenando de espacios o lagunas llenas de sangre. Luego se va a ir a diferenciar a periodo vellositario, ¿sí? Donde se van a hacer vellosidades primarias, ¿sí? Constituidas solo por trofoblastos, ¿ya? Luego va a ser vellosidades secundarias con ejes mesenquimatosos y conectivos, ¿sí? Que es entre la semana 18 y los 21 días. Y las vellosidades terciarias con eje mesenquimatoso vascularizado, y ya aquí vamos a verlo eso en el día 21 en adelante. Arriba nosotros vemos aquí el sin citotrofoblasto, el citotrofoblasto, ¿sí? Vellosidad primaria, luego la vellosidad secundaria, donde va a haber núcleos de mesodérmico, ¿ya? Y luego va a haber, pues, la vellosidad terciaria, donde va a haber, pues, capilares venosos. Ya. Placentación. Vamos a ver qué es eso. La placentación es el proceso a través del cual las células trofoblásticas darán origen a la placenta. Aquí por lo general yo siempre les pregunto, ¿quién da origen a la placenta? Entonces ahí les pongo, pues, ¿no? Un montón de cosas y ustedes ven aquí, pues, que
las células trofoblásticas son las que van a dar origen a la placenta. Esas células pues tienen una función totipotencial. Hasta este momento no pueden conseguir los científicos usar o cómo tratar de hacer una célula a través del laboratorio que sea como las trofoblastos. Es increíble, las trofoblastos se convierten en todo. Son células increíblemente totipotenciales. Entonces, ahí nosotros tenemos un esquema donde van a ver ustedes el periodo citotrofoblasto, el periodo prelagunar, el periodo lacunar, el sincitotrofoblasto, ya las células trofoblásticas, vacuolas, y que se van a convertir pues a la final en la placenta, ¿no? Eso lo van a ver ustedes en embriología. La anatomía macroscópica y microscópica de la placenta. Anatomía macroscópica. Un examen macroscópico se realiza de rutina luego del alumbramiento para comprobar la integridad de la placenta. Espérate un ratito que el perro me está molestando. Ya, ahí está. Perdón. Ya. Examen macroscópico usted lo va a ver cuando sale la placenta, ¿ok? Entonces se comprueba la integridad de la placenta, ¿ya? Complemento del examen físico. Y las formas, las caras, el color y la consistencia. Cuando yo saco una placenta, yo la reviso y veo, o sea, yo no, mi ayudante. Mi ayudante siempre lo va a revisar, que estén los cotiledones, las membranas completas, ¿sí? Sobre todo del lado de la cara materna, ¿no? Porque si se queda la mitad de un cotiledón, saca eso, porque eso te va a dar problema después. Entonces aquí nosotros vemos que la placenta es de forma discoidea, aplanada, redonda u ovalada. Y mide alrededor de 20 a 25 centímetros de diámetro con un espesor de 3 a 5 centímetros de grosor. Es de consistencia blanda, esponjosa y pesa alrededor de 280 a 700 gramos. Ahí tenemos los dos lados de las caras, donde está la cara fetal, ¿sí? Cara fetal, gris, brillante, y donde va a haber la inserción del cordón umbilical y grandes cantidades de vasos, ¿verdad? ¿Ya? Y tiene alrededor de 50 a 60 centímetros, 2 arterias y una vena, que están constituidos del cordón umbilical, que tiene la gelatina de Watson, y que tiene de 20 a 40 torsiones el cordón umbilical. En la cara materna es rojo vinosa y tiene muchas hendiduras que se llaman cotiledones y lóbulos. ¿Sí? Ahí están los cotiledones o lóbulos cotiledones. Tenemos la membrana, que es el amnio, y el cordón umbilical. La anatomía microscópica de la placenta, tenemos corión, amnio, cotiledones, vellosidades, ¿sí? Tenemos el líquido amniótico, el cordón umbilical, las arterias, venas umbilicales, gelatina de Watson. ¿Ya? El corio está constituido por un mesodermo, ¿ya? Con las hojas somáticas y las células cúbicas que son del sincitotrofoblasto. El amnio, somatopleura, que se llama también ahí, que es un somatopleura, que está constituido por epitelio cúbico simple más tejido conectivo. El cotiledón, que es un músculo carnoso derivado del sincitiotrofoblasto, ¿sí? Y que alrededor de 15 a 20 más o menos
de 10 a 38. Bueno, de 15 a 38 cotiledones puede haber. Pero por lo general son de 15 a 20. Las vellosidades derivan del mesodermo somático y es de tejido conectivo. El líquido amniótico, derivado del líquido intersticial, ya lo vimos de dónde salía, y tiene glucosa, lípidos, urea, creatinina, bilirrubina. El cordón umbilical, abundante tejido con muchas sustancias intersticiales, intercelulares y pocas células conjuntivas mucosas. Tiene fibra, colágeno y tejido epitelial. Las arterias y venas umbilicales. Hay 3 grandes vasos en el cordón, reforzado de musculatura lisa, ¿sí? Finas fibras de colágeno eosinófilos. La gelatina de cuarzo es un tejido conectivo laxo mucoso y está conformado por células mesenquimatosas, sustancias amorfas de ácido hialurónico, ¿ya? Lo que usan las mujeres para la cara. Allá abajo, pues, tenemos una serie de imágenes que la que más nos gusta, pues, es la del cordón umbilical, donde hay 2 venas y la arteria, ¿verdad? La clasificación de la placenta. Esto es interesante, pues la placenta por su situación, ¿sí? Por su morfología y por su histología. Entonces nosotros decimos que por su situación vamos a encontrar células, la previa lateral, ¿sí? Tenemos fúndica, ya que está al fondo del útero, previa lateral, que se pone previa y lateralmente y está un poco baja. Y también tenemos la previa marginal. Marginal significa que está cerca al canal cervical, del cervix, ¿sí? Y previa oclusiva es que está tapando todo el canal cervical. Y esas son muy peligrosas, son las que van a producir hemorragias, ¿sí? No, la paciente no puede dar a luz normal ni con la previa lateral, ni marginal, peor con la previa oclusiva. Para dar a luz debe estar fúndica la paciente, es decir, perdón, la placenta. Según la morfología, ¿sí? Tenemos una placenta difusa, cotiledonaria, zonaria y discoidal, según la morfología, ¿ok? La forma. A veces como difusa, más hay cotiledones, hay más cotiledones por zonas o discoidal, como forma de disco. Ahí nosotros tenemos un esquema de qué está conformada la placenta, vasos sanguíneos, vellosidades, ya maternas placentarias, que son estas vellosidades, el cordón umbilical, los espacios intervellosos y vasos sanguíneos maternos. Según la histología, nosotros tenemos placenta. Se me cambió.
Ahí tenemos. Oh my God, ¿qué le pasó a esto? Ya. Según la histología, ¿sí ven, no? ¿Sí ven? Sí, Sí, doctora. Ya. Estaba el otro, se me estaba metiendo. Según la histología, perdón, la placenta es epitelio corial, sindesmocorial, endotelio corial y placenta hemocorial. ¿Ya? Eso es según la histología. Ya. Anomalías y enfermedades de la placenta. Claro que tenemos problemas con las placentas, por eso es que los niños a veces no crecen, se nos quedan, salen antes de tiempo, salen como unos viejitos. Entonces, yo siempre digo a las pacientes, Chusta, tienes una mala placenta que no está creciendo el bebé, no le está dando todo el suministro. Ya eso es como los carros cuando salen de fábrica, le digo yo, ¿sí? Algo tiene el carro, falló, igualito es la placenta. La producción, la formación de la placenta ya depende de cada individuo, es decir, en este caso de la mujer, ¿no? Mujeres que son muy delgaditas, por ejemplo, y que se están constantemente haciendo dietas, ¿sí? Entonces les faltan mucha proteína, electrolitos, minerales, etcétera, en la cual pues no van a tener una buena producción de la placenta. O si comen, pero son flacas. Esa es otra cosa. Pero aquellas mujeres, por ejemplo, que fuman, o que toman drogas, o que toman algún medicamento porque les da epilepsia, o porque son diabéticas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un factor en el cual nosotros vamos a tener una mala placenta, ¿ya? Aquí las formas de las placentas, aquí anomalías y enfermedades de la placenta, tenemos que, por la presentación o cómo se presenta la placenta en el útero, tenemos placenta subcenturiata o multilobulada, ¿sí? Presenta lóbulo accesorio. Eso es cuando la placenta se forma y forma otra placenta. Una vez he visto eso nomás. La placenta bidiscoidal. Aquí ustedes la ven, son dos placentas, ¿ya? Dos lóbulos separadas, pero unidas por un vaso coriónico. Y la placenta aquí circunvalada, el crecimiento, del corión es lisa sobre la superficie fetal. ¿Sí ve? Aquí se ve pues el crecimiento del corión, ¿sí? Que es liso sobre la superficie fetal. Y la placenta acreta, ¿qué significa la placenta acreta? Se produce cuando los elementos residuales son escasos. Esa es la placenta acreta. Y la placenta increta es cuando las velocidades penetran al miometrio, ¿sí? Entonces, esa es muy peligrosa, la placenta increta, ¿ya? Por lo general, más tenemos placenta acreta, gracias a Dios, ¿ya? Porque no llega completamente al endometrio, sino que se queda en la parte de la decidua nada más, escasamente en la parte de la decidua del corión, ¿ok? En cambio, de la increta atraviesa todo el espesor del útero. Y eso, cuando nace un bebé, la paciente se va en hemorragia incontenible. ¿Cómo sacas tú esas velocidades si están adentro introducidas en el útero? Tienen que sacar el útero el doctor. Tuve una sola vez una paciente en todos mis años que tuvimos que sacar el útero de esa paciente. Tuve que llamar a otro doctor que me ayude, ¿sí? Porque era una hemorragia incontrolable.
si no viene el otro ayudante y no viene otro doctor a pararme, viró el útero y lo presionó contra el hueso pubis. Y ahí se quedó hasta que venga el otro doctor, que era el doctor Jaime Peñafiel, que me ayudó, es un muy buen cirujano, y él pues tenía que ir a ligar ya acá arriba las arterias uterinas, ¿sí? Que salen pues de la ilíaca, acuérdense. Allá tuve que ir el doctor tuvo que ir a debridar y clampearlo allí. Ahí se le acabó, la paciente se salvó. Pero la paciente sabía lo que iba a pasar porque lo vi con el doctor Casís. Yo estaba aprendiendo ecografía con el doctor en esa época. Estuve 2 años con Roberto Casís y él me dijo, y el paciente, dígale al paciente, le digo, dígale al doctor que lo opere. Entonces, ¿sabe lo que le dijo el doctor? No, yo eso no opero. Y me dijo a mí, Elenita, no vayas a ir, porque él siempre me trata así, no vayas a ir a cualquier hospital que no vaya, ¿sí? Porque es de gran riesgo. Ya lo habíamos visto en ecografía y el doctor lo diagnosticó como una placenta acreta. Está metido en el segmento anterior, Elenita está ingresando, dice, al miometrio. Y efectivamente, tuvimos que sacar el útero de esa paciente. Gracias a Dios era el tercero. ¿Ya? Y estuvo, gracias a Dios, lo pusimos dos unidades de sangre, ¿ya? Y la paciente se salvó. Estuvo en terapia solo 2 días, nada más. Y ya, pues, le tuvimos que sacar el útero, obviamente. No quedó más, ¿ya? Pero fíjense en ustedes de todo de toda mi experiencia, pues, una sola vez he sacado el útero, ¿no? Privadamente. En la maternidad, pues, el porcentaje es más o menos de 3%, no es más, 3%. Que las pacientes hay que sacarle el útero. Es muy, muy raro. Y lo podemos diagnosticar en ecografía, ¿no? Una buena ecografista, un buen ecografista, pues, lo va a detectar y le advierte al cirujano, tiene placenta acreta. La placenta está metida en el útero. ¿Sí se ve? ¿Ya? Con un Doppler obstétrico se va a ver. Y tenemos nosotros, pues, ahí anomalías de la placenta, de la implantación de la placenta, ¿no? Ahí tenemos nosotros, ¿ya? Placenta percreta, que no atraviesa, pues, las membranas, ¿sí ve? Placenta increta que está atravesando. Placenta percreta, pues, ¿ya? Que ya atravesó toda el útero. Aquí apenas llegó nada más un poquito. Increta, esto es lo que más hay. Increta, ¿ya? Hipercreta. Y la placenta, pues, normal, basal, que está en el endometrio implantado. Entonces tenemos 3 formas de patología, ¿ya? Placenta percreta, increta y, bueno, acá también tenemos percreta, increta. Cuando las vellosidades atraviesan el endometrio y alcanzan el perimetrio, ¿ya? En la paciente percreta. Aquí tenemos este tipo de paciente que es una placenta velamentosa, se llama. Esto de aquí sí he visto unas 2, 3 veces no más. ¿Qué significa? Si ven que el amnio entra a cubrir el cordón umbilical. Esto también es peligroso porque también nos lleva a hemorragias, ¿sí? El cordón umbilical se inserta en ahí está, en las membranas amnióticas, ¿ya? Aquí también tenemos las placentas membranosas, cuando las vellosidades coriónicas del corión liso o calvo no degeneran. Y se hace así.
placenta membranosa, con unas membranas van a aparecer. Y la placenta en raqueta es una anomalía común para placenta y cordón umbilical. ¿Sí? Sí, esa es una forma, yo no he visto, casi siempre salen redondas hemicoriales. La unidad fetoplacentaria, ¿qué significa la unidad fetoplacentaria? Es la unidad funcional formada por el feto y la placenta, y la madre, obviamente. Es la responsable en la síntesis de las hormonas esteroides, así como el resto de las hormonas del embarazo. ¿Ya? El sincito trofoblasto es la principal fuente de hormonas. ¿Ya? Va a haber secreciones de proteínas y hormonas en la circulación materna, participa en la función endocrina, crecimiento y desarrollo del feto, ¿ya? Barrera selectiva para mejorar interacción materno-fetal. La progesterona pues es la hormona más importante, como al principio se la dije. La placenta de término puede sintetizar hasta 300 miligramos de progesterona por día, la de término. Se sintetiza en el sincitio trofoblasto a partir del colesterol transportado por las lipoproteínas maternas. La progesterona se secreta hacia ambos compartimentos, ¿sí? Pero fundamentalmente hacia el compartimento materno y tendría propiedades útero inhibidoras. Tiene propiedades útero inhibidoras, no tendría, no, tiene. Cuando hay contracciones prematuras, ¿sí? Yo les doy progesterona aparte de otro tipo de medicamento. La progesterona que se libera al comportamiento fetal es convertida en esteroides adrenales fetales como cortisol y la desoxiepiandrosterona. ¿Sí? Pregunta, exámenes esos son. La desoxiepiandrosterona, que es la DHEA, ¿sí? Ahí la tenemos, que está pues encima de el riñón. Esa es la glándula suprarrenal, acuérdense, que es del bebé. Ahí está. ¿Ya? Y es la que va a producirse y se libera en el compartimiento del feto. ¿Sí? Que va a liberar el cortisol y la DHA. Los estrógenos, su síntesis depende de las fuentes de precursores androgénicos, que es el sulfato de hidroepiandrosterona, la DHEAS, de la suprarrenal materna y fetal. Entonces, en la circulación materna se va a convertir en sulfato de hidroepiandrosterona, luego de la hidroepiandrosterona libre, va a transformarse en adrenostendiona, la testosterona, estrona y estriol. ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la función. La hormona gonadotrofinas coriónicas humana, su principal función es la del mantenimiento de la progesterona liberada en el cuerpo lúteo que se produce en el sincitio trofoblasto. Es detectada en plasma materno, ¿sí? ¿A los cuántos días del embarazo? Después de la fecundación, entre los 9 y 10 días. ¿Sí? Y duplica sus valores cada 2 días, cada 48 horas, hasta llegar a su pico máximo a las 10 semanas de gestación, en donde sus valores comienzan a descender, ¿sí? Porque va creciendo el feto y ya va tomando el control la placenta propiamente dicha. El dosaje de la gonadotrofinas coriónica es la prueba que más se utiliza en la práctica clínica. ¿Ya? Y ya nos faltan 2 y acabamos. Con la justa. Las somatotrofinas coriónicas u hormonas lactógenos placentarios. ¿Sí?
¿Qué tienen esto? Tienen bioactividad lactógeno y parecida a la hormona del crecimiento, las somatotrofinas coriónicas o hormonas lactógeno placentarios. Se sintetizan en el sincitotrofoblasto. Su producción aumenta a partir de la segunda o tercera semana tras la fecundación. Una placenta término sintetiza de 1 a 2 gramos de somatotrofina por día y participa, de los lípidos y aumento de los niveles de ácidos grasos libres circulantes y tiene un efecto antiinsulínico materno. Porque acuérdense que en el embarazo se produce un poco de aumento de la insulina, entonces aquí vienen este tipo de hormona lactógeno placentario, ¿sí? Que va a normalizar el efecto antiinsulínico materno. La tirotrofina coriónica humana. ¿Para qué sirven esto? Se ha demostrado tener la capacidad de aumentar la secreción de hormonas tiroideas, ¿sí? Y su efecto sobre el tiroideo es más importante en épocas tempranas del embarazo y disminuye en los meses siguientes, esta hormona. Y hasta aquí todo lo que yo les he indicado, ¿sí? Son las funciones de la unidad fetoplacentaria, qué es lo que hace la placenta, qué hormona y qué importancia tienen, pues, todos esto que le he nombrado. Hasta aquí justo acabamos, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, alguna cosa que hacer, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer, porque ya tenemos, tenemos lo justo ya para terminar. Doctora, una pregunta. Cuénteme. En el caso que usted nombró de la señora en el cual tuvieron que sacarle el útero, que era su tercer embarazo, en los 2 embarazos anteriores no le podían ver, o sea, para que no... ¿No ocurra esto? No. Sí. No, porque en cada embarazo es una placenta única, ¿sí? En cada embarazo. En los embarazos, en las pacientes, tus anteriores embarazos pueden haber sido normales, pero justo el último tuviste problemas, ¿sí? No es igual cada embarazo, mijita. Eso tienes que decirle a los doctores, a las pacientes. Señora, sus otros embarazos fueron normales, pero esto no significa que va a ser igual, ¿sí? Cada embarazo es un ente único, ¿sí? Es único. El embarazo primero no es igual al segundo ni igual al tercero, ¿sí? Esa paciente, gracias a Dios, ya había atendido los otros 2, pero he visto pacientes con placenta previa, con placenta percreta, ¿sí? Y han tenido que sacar el útero con un solo hijo. Y han tenido que sacarlo porque si no, la paciente se muere. La paciente se muere. Si se quedan con un solo hijito, no les queda más. Porque no para la hemorragia. Acuérdense que la placenta es todo de sangre. Entonces esos vasos se meten dentro del útero. Se meten eso del útero y por lo tanto, pues, en el momento que tú vas a sacar la placenta, está atrapada ahí, unida, pero adentro. Dios mío, saca eso, saca el útero, porque no va a salir nunca, ¿sí? Lo mismo cuando es un embarazo fuera del útero. Una sola vez vi ese caso y lo fue en APROFE, que lo cogimos las doctoras que estábamos ahí para presentar en un congreso. Fue peleadísimo eso. Si no hubiera estado ahí la otra doctora, se cogían el caso, porque esos casos son únicos, ¿sí? En 40 años, yo ya voy a tener 40 años de ser médica, pero de especialista tengo
desde el año 90 y 90, ¿ya? O sea, 30 años. Yo no he visto otro caso como ese, un ectópico abdominal. El bebé, por eso les digo, las células trofoblásticas se agarraron y se metieron en el epiplón de los intestinos, ¿sí? Del intestino de la paciente. Allí formó la placenta. Ahí formó la placenta. La placenta estaba conectada, ¿sí? Con el epiplón y algo, parte del intestino, delgado. ¿Cómo hacen allí, por ejemplo? ¿A quién se le ocurre? ¿Van a sacar la placenta? No se puede sacar la placenta. La placenta se deja allí. Lo que se hace es simplemente clampear los vasos y la placenta déjala allí, como un delantal, ¿ya? Y ahí se queda. Eso sí, lígala nomás a la paciente, ya no puede tener más bebé, ligar bien ligada, corta las trompas y ponlas atrás y cóseresela en la pared del útero, ¿sí? Porque esa paciente ya no puede volver a embarazar, ¿ya? Pero ahí se quedó, la placenta no se la retira, la placenta se quedó allí, parte de la placenta, algo se retiró, el resto que estaba muy pegado a los intestinos, fue imposible sacarlo. Si lo sacabas, te llevabas la mitad de los intestinos y la paciente se quedaba sin intestino. Para que ustedes vean. Es una mujer del campo, ¿sí? Casi siempre les ocurre las peores cosas a la gente del campo, mal alimentada realmente, y lo van a comprobar ustedes. Van a decir, uy, la doctora Andrade tiene razón. Las mujeres del pueblo, que estoy hablando del campo, que no tienen mayor conocimiento de lo que es un embarazo, ¿sí? No les importa, es decir, salen embarazadas como si fueran perritos, ¿sí? Son las que más problemas tienen. Y ustedes lo van a ver en el internado y se van a acordar de la doctora, ¿ya? Se van a acordar. Las que menos problemas tienen son de clase media para arriba, porque ya son profesionales, tienen más cultura, ¿sí? Y saben pues que tienen que hacerse chequear previo al embarazo. Esa es otra de las investigaciones que le voy a enviar. Porque la verdad es que seguimos nosotros en general, la población de la mujer todavía falta mucho, porque se cuiden, ¿no? Porque se cuiden. En los Estados Unidos, en Chile casi no tienen preeclampsia. Es 0.01, algo así la preeclampsia. Aquí anda a ver las hospitales, así la preeclampsia, que abunda, ¿sí? Pero eso es porque no es tanto los médicos. Eso es, más culpa es de la paciente, ¿no? Una paciente que entró, y el universitario, ahí no hay nada. Primero, bueno, no hay nada de medicina, y las pacientes no van a las consultas por la cantidad de gente que hay, entonces no quieren esperar. Y no se hacen nunca un control, simplemente entran nada más a parir. Imagínate, están con dolor y en ese momento no hay ni un equipo, no hay un eco. A veces no está el residente, pero tuve, hace unos 3 años atrás que estábamos con clases presenciales, una de las chicas de las alumnas decía, sí, doctora, dice, se murió no se murió la chica, sino que cuando estaba dando a luz, al chico los desbarataron, le sacaron la cabeza. Imagínense, lo hablaron de la cabeza así. Tan fuerte que le sacaron la cabeza, lo decapitaron. ¿Sí ven? ¿Por qué no le salían los hombros?
Y el médico, no sé, la obstetriz, yo no sé, eso aparte no lo sé. ¿Cómo entró esa paciente? Probablemente estaba bajo la cabeza, ¿sí me comprenden? Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer el parto, ¿sí me comprenden? Y de repente se vieron que solo la cabeza podía pasar y los hombros se quedaron atorados. ¿Ya? En vez de haber hecho fractura de clavículas y sacarlo al bebé, pero no jalarlo de esa manera. Pero bueno. Felizmente el bebé ya estaba muerto. Cuando llegó ya no había latidos, creo. Pusieron así, mortinato, para que el papá se vaya y no haga problemas. Era un adolescente de 15 años. Eso me contó la misma estudiante, ¿sí? En el internado había pasado eso. ¿Y cuántas otras cosas más ustedes tendrán en el internado que pasar? ¿Sí? Pero inmediatamente cuando entra una paciente de esa naturaleza, que no se ha hecho chequear, que no se ha hecho ningún control, no las manden inmediato a parto. Primero, escuchar el latido cardíaco. Primerito, y delante de un familiar, porque un solo familiar puede entrar, ¿sí? Escucharlo. No hay latido. Ponle un monitor. Silencio. Señor, el bebé no tiene latido cardíaco. El bebé está muerto. Primerito, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes no hacen eso, le meten la culpa a los doctores que están ahí. No, ese doctor me lo mató. Porque eso, y para liberar culpa de la madre, le echan la culpa al médico, ¿no? Para liberarse ellas de culpa. Porque ¿qué habrán tomado? ¿Qué habrán tomado que se murió el bebé? No se sabe, hija, con la gente, la verdad. Es muy difícil el paciente, es muy difícil. Es más llevadero, pues, un paciente privado, ¿no? Es más llevadero. Y la otra es que oír los latidos, las maniobras de Leopold, que ya se las vamos a enseñar, que son, ¿sí? Y un tacto vaginal, que eso lo van a enseñar, pues, en el internado, que tienen que enseñarle. Porque nosotros, lamentablemente, no le podemos enseñar. Sino que en el internado van a comenzar a hacer los tactos y ver cuántos centímetros tiene, en qué plano va a estar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí lo que yo les he puesto son cosas generales. La placenta, el líquido amniótico y todos los órganos que tiene, pues, que se alteran el comportamiento de los órganos cuando está embarazada la paciente, ¿no? Entonces, no es por gusto que la paciente embarazada sube la escalera y se ahoga. No es por gusto, ya lo saben, que obviamente pues el corazón va a estar un poco más grande, los pulmones van a estar un poco más reducidos de oxigenaciones, etcétera, 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 lo que yo ya les he mencionado. ¿Alguna pregunta? Acabó la clase, ya nos pasamos en la clase. Ya me vine con la clase. Ya, entonces, cualquier pregunta la hacemos en la próxima clase, ¿ok? Nos vemos. Chao, chao. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.